Me llamo Carmen Ruiz, tengo 68 años, y la tarde en que mi nuera dijo en voz alta que esa casa era suya y que las viejas se callan, entendí que mi silencio ya no me protegía. Lo dijo delante de un hombre que acababa de cruzar la puerta, un amigo mío de toda la vida, alguien a quien ella no reconoció. Yo estaba de pie con las manos apoyadas en el marco del pasillo y sentí cómo el aire se me iba del pecho. Él me miró primero a mí, luego a ella y no dijo nada. Sonrió apenas. 10 minutos después, todo empezó a cambiar. La historia no comenzó ese día. Viene de mucho antes, de años de acostumbrarme a ocupar menos espacio, a pedir permiso en mi propia casa. Aquella tarde, mi amigo Julián había venido sin avisar. No solía hacerlo. Vivimos en pueblos distintos y con la edad uno aprende a llamar antes. Pero esa vez apareció con una bolsa de pasteles de la confitería de la plaza y el gesto tranquilo de quien no viene a juzgar. Cuando entró miró alrededor como si midiera el lugar. Se detuvo frente a la puerta del fondo y preguntó con voz baja por qué yo dormía allí. No supe qué contestar de inmediato. El cuarto del fondo había sido siempre un trastero, una cama estrecha, una mesilla, una bombilla desnuda colgando del techo. Dije que era temporal como había dicho tantas veces. Antes de que pudiera añadir nada, Lucía, mi nuera, soltó una risa corta, afilada, y habló como quien pone un sello definitivo, porque esta casa es mía, y las viejas se callan. Lo dijo sin mirarme, lo dijo con desprecio. Julián no se alteró. Se quitó la chaqueta con calma, la dobló y la dejó sobre la silla. Me preguntó si podía sentarse. Asentí. Mi hijo Álvaro no estaba. Trabajaba hasta tarde. Yo sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por quedar expuesta. Alivio por no estar sola. La casa está en un barrio de toda la vida, cerca del mercado municipal. La compramos mi marido y yo cuando aún había obras y polvo por todas partes. Él trabajaba de mecánico. Yo limpié portales durante años. Pagamos letra a letra con recibos que guardé en una carpeta azul. Cuando Miguel murió hace 7 años, todo se volvió confuso. Álvaro se ofreció a ayudar. Lucía trajo cajas, ordenó, cambió muebles. Al principio fue cómodo, después fue costumbre. Yo cedí el dormitorio mientras me recuperaba. Luego ya no volví. Esa tarde Julián me pidió un vaso de agua. Fui a la cocina y noté cómo Lucía me seguía con la mirada vigilante. Puse el vaso sobre la mesa. Julián me habló de cosas pequeñas, del calor de la carretera de un amigo común. No parecía interesado en el comentario de Lucía. Eso me desconcertó. Yo esperaba una defensa, una frase contundente. Nada. Solo atención. Cuando regresé al pasillo, Lucía estaba en la puerta del cuarto del fondo, señalando la cama como si fuese un argumento. «Aquí está bien», dijo, «no le falta nada». Yo asentí por inercia. Julián preguntó si podía ver los papeles de la casa. Lo dijo como quien pide un periódico. Lucía se rió otra vez. «Papeles». «Todo está arreglado». Yo sentí un nudo en el estómago. No sabía qué estaba arreglado y qué no. Me senté. Julián sacó el móvil, escribió un mensaje y lo guardó. Me preguntó cuándo había firmado la última escritura. No supe la fecha exacta, pero recordé la notaría, la mesa de madera, la pluma pesada. Recordé a Miguel apretándome la mano. Julián escuchó sin interrumpir. Luego miró el reloj y dijo que solo necesitaba 10 minutos. Esos 10 minutos fueron largos. Lucía empezó a hablar de reformas, de planes, de lo que conviene. Yo la oía desde lejos como si el sonido viniera de otra habitación. Julián me pidió que le trajera la carpeta azul. Dudé. La carpeta estaba en el armario alto donde guardo lo que no uso. La traje. La abrí.
Ahí estaban los recibos, las escrituras, las notas a lápiz de Miguel. Julián hojeó con cuidado como quien respeta una vida ajena. En ese instante sentí algo nuevo, no era rabia ni venganza, era claridad. Yo no había perdido mi lugar de golpe, lo había entregado poco a poco. Y ese hombre sentado a mi mesa lo estaba devolviendo con preguntas sencillas. Cuando Álvaro llamó para avisar que llegaría tarde, Lucía colgó y me miró con un gesto distinto, menos seguro. Julián cerró la carpeta, la devolvió a mis manos y me dijo que respirara. Todo tiene su orden, murmuró. No explicó más. Se levantó, se puso la chaqueta y pidió quedarse un momento más. Yo miré el cuarto del fondo. Pensé en las noches allí, en el ruido del frigorífico en la bombilla. Pensé en Miguel, y por primera vez en años no pedí permiso para nada. Me senté derecha, apoyé las manos sobre la mesa y esperé. No fue esa tarde la primera vez que me sentí pequeña dentro de esas paredes. Lo que ocurrió delante de Julián solo dejó al descubierto algo que llevaba tiempo creciendo en silencio. Aquella noche casi no dormí. En el cuarto del fondo, con la bombilla apagada, repasé cada decisión que me había traído hasta allí. No para culpar a nadie, sino para entender en qué momento dejé de ser la dueña de mi propia vida. Cuando Miguel enfermó, todo giró alrededor del hospital, de los turnos de los papeles médicos. Yo iba y venía en autobús con una bolsa de tela y el miedo metido en el cuerpo. Álvaro y Lucía se ofrecieron a venir más a menudo. Al principio me sentí agradecida. En España una madre no espera nada más que eso, que los hijos estén. Lucía era eficiente, práctica, decía saber de trámites de bancos, de notarios. Yo confié, siempre he confiado. Tras el funeral, la casa se llenó de gente y luego se vació de golpe. Álvaro me propuso que ellos se quedaran una temporada. Decía que así no estaría sola. Yo acepté sin pensarlo. Me parecía lo natural. Lo que no vi fue cómo esa temporada se estiraba, cómo las decisiones pasaban a tomarse sin mí. Un día me pidieron que durmiera en el cuarto del fondo hasta que se arreglara el armario. Otro día que firmara unos papeles para facilitar las cosas. Firmé. No leí con atención. Pensé que todo estaba en orden. Con el tiempo empecé a sentir que estorbaba. No era nada concreto, sino una suma de gestos, miradas cuando hablaba, suspiros, cuando me sentaba en el salón, frases como «ya me encargo yo». En el mercado las vecinas me preguntaban por Miguel y yo cambiaba de tema. No quería dar explicaciones. En nuestra generación las cosas de casa se quedan en casa. Lucía se volvió más directa. Organizaba comida sin avisarme, movía mis cosas, hablaba de la casa como si fuera un proyecto propio. Yo callaba. Me decía que era por la paz, por no perder a mi hijo. La paz, aprendí luego, a veces se confunde con el miedo. Julián apareció en ese contexto. No era un salvador ni venía a rescatarme. Era alguien que me conocía desde joven, que había visto cómo levantábamos esa casa con esfuerzo. Cuando me preguntó por qué dormía en el cuarto del fondo, no lo hizo con lástima, sino con curiosidad. Esa diferencia lo cambió todo, porque la lástima te hunde, la curiosidad te despierta. Al día siguiente de su visita me levanté temprano y fui a comprar el pan. En la cola, escuché a dos mujeres hablar de una vecina que había perdido su casa por no leer bien unos papeles. Sentí un escalofrío. Volví a casa y busqué la carpeta azul. La abrí despacio. Leí. Por primera vez en años leí de verdad. Las palabras eran claras aunque yo las había evitado. La propiedad, los derechos, las condiciones. No todo estaba perdido. No todo estaba cedido. Cuando Álvaro llegó esa noche le pedí que se sentara conmigo. Lucía se quedó en la cocina escuchando. Le hablé sin reproches. Le dije cómo me sentía, cómo había ido cediendo espacio sin darme cuenta.
Álvaro bajó la mirada. No negó nada. Dijo que pensaba que yo estaba de acuerdo que así funcionaban las cosas. Ahí entendí que el problema no era solo Lucía ni solo él. Era una cadena de silencios. Julián llamó al día siguiente. Me preguntó si había leído los papeles. Le dije que sí. Me propuso acompañarme a la notaría para aclarar dudas. Acepté. No porque quisiera venganza, sino porque necesitaba saber dónde estaba parada. La educación que recibí me enseñó a aguantar, no a preguntar. Ese día empecé a desaprender. En la notaría, el olor a madera y papel me devolvió recuerdos. El notario habló despacio con palabras sencillas. Explicó lo que significaban los documentos, lo que había firmado y lo que no. Salí de allí con la espalda más recta. No había ganado nada nuevo. Había recuperado algo antiguo mi voz. Lucía reaccionó mal cuando supo que había ido a la notaría. Dijo que yo desconfiaba que rompía la familia. Yo la escuché sin interrumpir. Por primera vez no me disculpé. Le dije que la familia se cuida con respeto, no con imposiciones. Álvaro se quedó callado. Ese silencio suyo pesó más que cualquier grito. Esa noche volví al cuarto del fondo, me senté en la cama estrecha y miré alrededor. No lloré. Pensé en las mujeres de mi edad, en cuántas estarán pasando por lo mismo sin saberlo. Pensé en Miguel y en cómo habría reaccionado él, y entendí que lo que venía no sería fácil, pero sería necesario. No buscaba castigar a nadie, buscaba equilibrio, buscaba que la casa volviera a ser un lugar compartido, no un territorio conquistado, y sabía que para eso tendría que dejar de callar, no por rabia, sino por dignidad. Durante los días siguientes, aprendí algo que nunca me habían enseñado, que el silencio, cuando se alarga demasiado, se convierte en costumbre y la costumbre en permiso. Yo había permitido muchas cosas sin decirlo en voz alta, no porque estuviera de acuerdo, sino porque pensaba que así protegía a mi hijo, a la familia, a mí misma. Pero el cuerpo no miente. Cada vez que bajaba la mirada, algo dentro de mí se tensaba. Julián no volvió de inmediato. Me llamó por teléfono para saber cómo estaba y me dejó espacio. Ese gesto tan sencillo me dio fuerzas. Empecé a hacer pequeñas cosas que había dejado de hacer. Volví a sentarme en el salón por la tarde a ver las noticias con el volumen que me gustaba. Guardé mis papeles en un cajón con llave. Recuperé algunas fotos de Miguel y las coloqué en la estantería. No eran actos de desafío, eran recordatorios. Lucía lo notó. Empezó a hablarme con un tono distinto entre irónico y cuidadoso. Comentaba que yo estaba cambiada. Yo respondía con frases cortas, sin entrar en discusiones. Había aprendido que explicar demasiado debilita. Álvaro, en cambio, parecía confundido. Me miraba como si no supiera dónde colocarse. Esa incertidumbre era nueva para él. Una tarde, Julián volvió. Se sentó a la mesa de la cocina y me preguntó si estaba preparada para hablar claro. Asentí. Me dijo que a veces la mejor forma de recuperar el equilibrio no es levantar la voz, sino ordenar los hechos. Me propuso revisar juntos todo: contratos, recibos, fechas. Pasamos horas leyendo. Yo me cansé, pero no me rendí. Cada página era un paso. Mientras tanto, Lucía iba y venía, llamando por teléfono, cerrando puertas con más fuerza de la necesaria. No me miraba. Yo tampoco la buscaba. No era una guerra, era un proceso. En España nos cuesta admitir que la ley también protege a los mayores. Crecimos con la idea de que la familia lo es todo y que cuestionarla es traicionar. Pero la ley no rompe familias, las ordena. Al día siguiente, Julián me pidió permiso para hacer una llamada desde el salón. Marcó un número y habló con alguien de forma muy concreta.
Colgó y me dijo que vendría una persona a ver la casa. No explicó más. Me pidió que confiara. Yo respiré hondo y acepté. Por primera vez confié en mí. La visita fue breve. Un hombre serio con una carpeta bajo el brazo recorrió la casa sin tocar nada. Tomó notas. Preguntó quién dormía dónde. Yo respondí. Lucía se adelantó a contestar por mí, pero el hombre la detuvo con un gesto educado. Prefiero escuchar a la propietaria, dijo. Esa palabra propietaria resonó en el pasillo como un eco antiguo. Lucía enrojeció. Álvaro llegó justo a tiempo para escucharla discutir, para verla perder la compostura. Yo me mantuve sentada. No sentí placer en su incomodidad. Sentí calma. Porque la verdad, cuando se dice con respeto, no necesita gritar. Después de que el hombre se fuera, Julián me miró y me dijo que ya estaba, que solo necesitábamos esperar. Me explicó con paciencia qué significaban los pasos dados. No me prometió milagros, me prometió claridad, y eso era suficiente. Esa noche Álvaro llamó a mi puerta. Entró con cuidado. Me pidió perdón no con grandes palabras, sino con una frase sencilla. No me di cuenta, mamá. Yo le dije que darse cuenta es el primer paso, pero no el último. Hablamos largo rato. Le expliqué cómo me había sentido. Él escuchó. No se defendió. Fue un comienzo. Lucía no habló conmigo esa noche. Se encerró en el dormitorio. Yo no fui al cuarto del fondo. Dormí en el sofá con una manta. No fue un gesto simbólico, fue práctico. Me dolía la espalda y el sofá era más cómodo. A veces los cambios empiezan así por el cuerpo. Los días siguientes fueron tensos pero tranquilos, sin gritos, sin escenas. Julián me dijo que esa calma era importante, que cuando todo se mueve demasiado se cometen errores. Yo asentí. Había aprendido a esperar. En esa espera pensé mucho en otras mujeres como yo, en las que firmaron sin leer, en las que se dieron por amor, en las que se callaron por miedo. Pensé en decir algo, en contar mi historia, no para acusar, sino para alertar, porque la dignidad no se pierde de golpe, se va dejando en pequeños trozos. Cuando el teléfono sonó una mañana, supe que era el momento. Julián habló despacio. Me dijo que todo estaba listo, que en 10 minutos vendría alguien a aclarar definitivamente la situación. Miré el reloj. Pensé en aquella frase de Lucía en su risa. 10 minutos pueden parecer poco, a veces son toda una vida. Cuando llamaron al timbre no sentí nervios. Sentí una serenidad extraña, como si el cuerpo ya supiera lo que la cabeza llevaba días entendiendo. Eran exactamente esos 10 minutos de los que Julián había hablado. Abrí la puerta y vi a Marcos, el hombre de la carpeta, acompañado de una mujer más joven de gesto atento. Se presentaron con educación. Dijeron que venían a aclarar una situación. Esa palabra volvió a flotar en el aire. Nos sentamos en el salón. Lucía apareció enseguida con los brazos cruzados. Álvaro se quedó de pie apoyado en la pared. Yo me senté frente a ellos con la carpeta azul en el regazo. Marcos habló primero. No levantó la voz ni buscó imponerse. Explicó que su función era revisar hechos, no opiniones. Preguntó quién había adquirido la vivienda y cuándo. Contesté. Preguntó por la escritura, por el régimen matrimonial, por los documentos firmados después. Saqué los papeles, los coloqué sobre la mesa uno a uno. Lucía interrumpió varias veces. Decía que todo estaba arreglado, que había acuerdos verbales que yo había aceptado. Marcos la escuchó y tomó nota. Luego preguntó algo sencillo, si esos acuerdos estaban registrados. El silencio se hizo denso. Julián no habló. Me miró con calma como diciendo, sigue. Marcos explicó entonces algo que yo ya sabía,
pero que necesitaba oír en voz alta la propiedad y el derecho de uso, no se borran por costumbre ni por convivencia. Dijo que yo conservaba derechos claros y vigentes, que algunas firmas no significaban lo que Lucía creía, que la ley en España protege especialmente a las personas mayores cuando hay desequilibrio. No habló de castigos, habló de orden. Lucía se puso pálida. Álvaro pidió sentarse. La mujer joven, que resultó ser asesora, añadió detalles con palabras comprensibles. Habló de usufructo de consentimiento informado de límites. Yo asentía. No porque entendiera todo al detalle, sino porque por primera vez alguien traducía mi vida a un lenguaje que me devolvía lugar. Hubo un momento clave. Marcos preguntó quién había decidido que yo durmiera en el cuarto del fondo. Lucía respondió sin pensarlo. Fue lo mejor para todos. Marcos anotó y levantó la vista. ¿Para todos o para usted? Nadie respondió. Ese fue el punto de inflexión. No sentí alegría al ver la seguridad de Lucía resquebrajarse. Sentí alivio. Como cuando te quitan un peso que llevabas sin darte cuenta. Álvaro me miró. En sus ojos había vergüenza. Yo no le devolví reproche. Le devolví presencia. Estaba allí entera. Marcos cerró la carpeta y explicó los pasos a seguir. Dijo que habría que reorganizar la convivencia o replantearla, que mis derechos debían respetarse de inmediato, que cualquier cambio futuro debía contar conmigo. Nada de gritos, nada de amenazas, solo hechos. 10 minutos que ordenaron años. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Lucía se levantó y fue al dormitorio. Cerró la puerta. Álvaro se quedó conmigo. Me pidió perdón otra vez, esta vez con lágrimas. Yo le dije que el perdón no borra pero abre, que tendríamos que trabajar mucho. Asintió. Esa tarde entré en el dormitorio principal, no para ocuparlo, sino para abrir la ventana. El aire cambió. Volví al salón y me senté. Julián me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, cansada y libre a la vez. Sonrió. Me dijo que había hecho lo más difícil, hablar sin gritar. Esa noche cenamos juntos, sin discursos, sin ironías. Lucía no bajó, no la juzgué. Cada uno necesita su tiempo. Yo me fui a dormir al cuarto del fondo, pero con una diferencia: ya no era un destierro, era una elección temporal, y las elecciones, cuando son tuyas, pesan menos. Antes de apagar la luz, pensé en lo que había pasado, en cómo 10 minutos bien usados pueden devolver el equilibrio. No había ganado una guerra, había recuperado una verdad, y supe que a partir de ahí nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente el sonido de la cafetera llenó la cocina como hacía tiempo no ocurría. Me levanté temprano y preparé el desayuno sin pedir permiso, sin sentirme de paso. Puse la mesa para 3. Álvaro apareció primero con ojeras. Me dio los buenos días con un beso en la mejilla torpe, pero sincero. Lucía tardó más. Cuando entró, evitó mirarme. Se sirvió café y se sentó en silencio. Nadie dijo nada. Y por primera vez ese silencio no pesó. Los cambios no llegaron de golpe. Llegaron con gestos pequeños, casi invisibles. Álvaro empezó a preguntarme antes de tomar decisiones. Lucía dejó de mover mis cosas. Yo recuperé el armario del pasillo y guardé allí mi ropa. No fue una victoria celebrada. Fue un ajuste necesario. La casa comenzó a hablar de otra manera. Julián me llamó para asegurarse de que todo se cumplía. Me recordó que el respeto no se negocia una vez y ya está, se practica. Me sugirió poner por escrito algunos acuerdos, no por desconfianza, sino por claridad. Acepté. En nuestra generación poner cosas por escrito se veía como frialdad. Yo había aprendido que también es cuidado. Una semana después volvimos a reunirnos con Marcos.
esta vez sin tensión. Revisamos un documento sencillo que establecía mis derechos de uso y las normas de convivencia. No había castigos ni expulsiones, había límites. Lucía firmó con gesto serio. Álvaro firmó sin dudar. Yo firmé despacio consciente. Al salir sentí un peso menos en los hombros. Esa tarde entré al dormitorio principal con permiso de mí misma, no para reclamarlo, sino para ordenar. Cambiamos la disposición, una habitación para mí, otra para ellos. El cuarto del fondo volvió a ser trastero. Guardé allí la cama estrecha. No la tiré, la doblé y la dejé limpia. Era parte de mi historia, pero no de mi futuro inmediato. Lucía me pidió hablar. Nos sentamos en la cocina. Me dijo que había tenido miedo, que sentía que la casa era la única seguridad que tenía. Habló de su familia, de carencias antiguas. Yo la escuché. Le dije que el miedo no justifica la humillación, que el respeto se aprende tarde o temprano. Lloró. No la abracé. Tampoco la rechacé. A veces la distancia es la forma más honesta de respeto. Álvaro cambió. No de un día para otro, pero cambió. Empezó a venir conmigo al mercado a preguntarme por recetas de su padre. Recuperamos conversaciones simples. Yo le conté cosas que no sabía: cómo fue mi primer trabajo, por qué guardaba ciertos recibos. Se sorprendió. Había dado por sentado que yo siempre estaría ahí silenciosa. Le dije que estar no es lo mismo que desaparecer. Con el tiempo la casa se llenó de visitas, vecinas amigas, gente que hacía años no venía. Yo abrí la puerta con gusto. Volví a ocupar el salón sin disculparme. Lucía al principio se retiraba, luego empezó a quedarse. Aprendimos a convivir sin imponernos. No éramos una familia perfecta, éramos una familia real. Un domingo Julián vino a comer, trajo vino y pan, se sentó a la mesa y me miró con orgullo discreto. No dijo «te lo dije», dijo «lo hiciste». Esa diferencia importa, porque nadie me salvó, me salvé yo con ayuda. Pensé mucho en la palabra venganza. Lo que había hecho no se parecía a la venganza de las películas. No hubo gritos ni humillación pública. Hubo restitución. Hubo aprendizaje. Si alguien perdió algo, fue la arrogancia. Si alguien ganó, fue la dignidad. A veces por la noche recuerdo la risa de Lucía aquel primer día. Ya no duele. Me sirve de aviso. Para no volver a callar cuando algo cruza la línea. Para enseñar a otras mujeres que el respeto no se pide, se ejerce. La vergüenza no llegó de golpe. Llegó en capas como el polvo que se posa cuando nadie limpia durante años. No fue solo la de Lucía ni la de Álvaro. También fue la mía. Vergüenza por haber confundido amor con renuncia, por haber pensado que aguantar era una forma de cuidar. Aceptar eso fue más difícil que cualquier firma. Los días siguientes fueron tranquilos, pero intensos por dentro. Empecé a notar miradas nuevas en la casa, miradas que buscaban aprobación, no permiso. Lucía comenzó a preguntarme cosas pequeñas, si podía usar tal estante, si me parecía bien invitar a alguien. Al principio me sorprendía. Luego entendí que no se trataba de pedir autorización, sino de reconocer presencia. Una tarde, mientras doblábamos ropa en el salón, Lucía habló sin rodeos. Me dijo que se había sentido avergonzada delante de Marcos y de Julián, que nunca pensó que las cosas fueran tan serias. Le respondí con calma que siempre lo habían sido, solo que ella no las había visto porque yo me había hecho invisible. Guardó silencio. Ese silencio suyo ya no era altivo, era reflexivo. Álvaro, por su parte, empezó a cargar con su parte. Me acompañó a la gestoría para revisar otros asuntos. Dijo que quería aprender. Lo vi nervioso, como un niño que se da cuenta de que no sabe tanto como creía.
Le expliqué que no se trata de saberlo todo, sino de escuchar a tiempo. Me pidió paciencia. Le dije que la tendría, pero no a costa de mí. Un sábado por la mañana me senté en el balcón con una libreta. Escribí cosas que había aprendido tarde, que firmar sin leer es regalar poder, que luego lo vemos suele ser un no disfrazado, que la ley no es fría cuando protege al débil, que la edad no te quita derechos, te da experiencia. No sabía para qué escribía, solo sabía que necesitaba dejarlo por escrito. Lucía salió al balcón y leyó algunas líneas sin pedirme permiso. No me molestó, me miró y dijo que ojalá alguien le hubiera enseñado eso antes. Le respondí que nunca es tarde para aprender, pero sí para humillar. Asintió. Ese día me pidió perdón sin justificaciones. Fue breve. Fue suficiente. Empezamos a hablar de cómo seguir, no como enemigas, sino como adultas. Acordamos espacios horarios, responsabilidades. No todo fue fácil. Hubo roces, silencios incómodos, días en los que la convivencia pesaba. Pero había algo nuevo: honestidad. Y la honestidad, aunque duele al principio, cura. Julián vino una última vez para despedirse antes de volver a su pueblo. Se sentó conmigo en la cocina y me dijo que lo más importante ya estaba hecho, que no me durmiera otra vez en el silencio. Me reí. Le dije que el silencio ahora lo uso para pensar, no para desaparecer. Me abrazó. Fue un abrazo largo, sin palabras. Esa noche me acosté en mi habitación, la que había sido de Miguel y mía. Miré el techo y pensé en todas las mujeres que duermen en cuartos del fondo reales o simbólicos. Pensé en las que creen que no tienen salida. Si mi historia servía para que una sola levantara la cabeza, habría valido la pena. La vergüenza, entendí, puede ser un veneno o una medicina. Cuando se niega, destruye. Cuando se acepta, enseña. Lucía aprendió. Álvaro aprendió. Y yo, sobre todo, aprendí a no volver a regalar mi lugar. La casa volvió a tener ritmo propio. No el de antes, que ya no existe, sino uno nuevo, más consciente. Aprendimos a movernos sin pisarnos, a hablar antes de que el malestar se hiciera grande. No fue perfecto. Nada que valga la pena lo es. Pero fue honesto. Yo recuperé mis mañanas. Salía temprano a comprar, me detenía a charlar en la plaza, volvía sin prisas. Volvía a invitar a mis amigas a merendar. Algunas sabían lo que había pasado, otras no. No sentí la necesidad de explicarlo todo. A veces la dignidad también es elegir qué contar y qué guardar. Lucía cambió su forma de estar. No se volvió otra persona, pero dejó de imponerse. Aprendió a preguntar sin ironía, a escuchar sin defenderse de inmediato. Un día me dijo que había hablado con su madre y que por primera vez la había entendido. Sonreí. Los aprendizajes se heredan de maneras extrañas. Álvaro empezó a llamarme para cosas que antes resolvía solo. No porque no pudiera, sino porque quería incluirme. Me pidió consejos sobre su trabajo, sobre decisiones pequeñas. Yo se los di sin imponerlos. Le dije que elegir también es asumir consecuencias. Me escuchó. Eso fue nuevo. Un domingo, ordenando el trastero, encontré la cama estrecha del cuarto del fondo. Me senté un momento sobre ella. No sentí rabia ni tristeza. Sentí gratitud por haber despertado a tiempo. La doblé y la llevamos a una asociación del barrio. Pensé en alguien que la necesitaría. Las historias no se tiran, se transforman. Con el paso de los meses entendí que la casa nunca fue solo paredes, fue escenario. Lo que se había roto no era el espacio, sino el respeto. Y el respeto, cuando se pierde, no se recupera con gritos, sino con límites claros y palabras a tiempo. A veces por la noche recuerdo aquella frase: las viejas se callan. Ya no me duele.
Me recuerda quién soy y quién no quiero volver a ser. El silencio que hoy elijo es distinto, es reflexión, no miedo. Es pausa, no renuncia. Si estás escuchando esta historia y algo de ella te resulta familiar, quiero decirte algo sin solemnidad, no esperes a que alguien más hable por ti. Pregúntale, pide explicaciones, no por desconfianza, sino por cuidado propio. La ley está ahí para ayudarte y el respeto empieza por uno mismo. No se trata de romper familias, sino de ordenarlas. No se trata de venganza, sino de justicia cotidiana. Y la justicia, cuando llega a tiempo, puede abrir caminos de reconciliación real. Si esta historia te ha hecho pensar, si conoces a alguien que podría necesitar escucharla, compártela. Y si quieres seguir escuchando relatos que nos ayuden a entendernos mejor, acompáñanos. Aquí las voces no se callan, se escuchan.